Dele la bienvenida a nuestro invitado. Así es, mi querido licenciado de la Cruz. Bueno, póngamelo en pantalla al abogado Víctor Medina, dirigente provincial de UNES Guayas. Abogado, bienvenido y gracias por aceptar este espacio. Sabemos que ahí está en sus labores, pero bueno, pues ahí tratando de comunicarse, hablar con el pueblo ecuatoriano y con los seguidores pues de Ecuador en directo. Bueno, ¿quién ganó? ¿Ganó el pueblo o ganó el gobierno? ¿O ganó el movimiento de la CONAIE con este paro y con este acuerdo? Buenos días, un saludo fraterno a quienes nos ven y escuchan a través de Ecuador en directo. Gracias, Jaime, por la entrevista y por la oportunidad de estar acá con ustedes. Bueno, yo creo que hay que hacer una valoración de manera integral. Aquí hay algunas líneas que hay que buscarle ese hilo conductor a fin de que en una próxima manifestación no tengamos tanto caos, tanta violencia. 6 muertos dejó el paro por parte de los manifestantes, cientos de heridos, y eso es lamentable, porque resulta que quienes salen a protestar a las calles van por justamente defender sus derechos. Un gobierno que prometió en 100 minutos resolver los problemas del país, que no atiende las necesidades desde los territorios. Eso ha causado una implosión social y habían mecanismos constitucionales a los que se podría someter el presidente de la República, pero sin embargo pues no prosperaron en el legislativo. ¿Quién es el ganador en este caso? Yo creo que aquí no hay ganadores aún, hay una valoración que hacer, mesa técnica que conformarse, a fin de que se cumplan los puntos que exigía el movimiento indígena, la CONAIE, que eran los 10 puntos que los llevó justamente pues en esa lucha, en esa causa que no solamente beneficia al sector indígena, beneficia a todos los ecuatorianos, porque por ejemplo el tema del combustible beneficia también a los productores, a los agroproductores, agricultores industriales, al sector transportista sobre todo, llámese transporte de carga, transporte de pasajeros, y quienes utilizan combustibles de manera general en el país, ¿no? Yo creo que la lucha del sector indígena nos deja una gran lección como ciudadanos, como ecuatorianos, y ahí pues sobre aquello tenemos que reflexionar y sacar las cosas productivas y buenas y no repetir justamente esos índices altos de violencia de parte y parte. Víctor, el bloque de UNES puso sobre la mesa la destitución del presidente de la República y también a disposición su cargo, pero UNES sabía que no tenía el apoyo suficiente, que de pronto no se completarían los votos para llegar a esa destitución, a esa muerte cruzada. Sabiendo eso, a sabiendas de esto, igual lo plantearon. ¿Por qué? ¿Qué convicción? ¿Qué los hizo llegar a ese punto? A ver, primero porque el gobierno estaba cerrado, no quería, se pronunciaba públicamente a través de su ministerio, y sus ministros, y llamaban a la paz, llamaban a la conciliación, a la mesa de diálogo, etcétera. Pero siempre buscaban una excusa para no llegar a una conclusión de ese diálogo. Desde que inició el gobierno viene dialogando, pero resulta que esos diálogos no han sido productivos, no han arrojado los resultados que la sociedad espera. Existen mecanismos constitucionales. Nosotros invocamos la Constitución y planteamos ante el legislativo la destitución del presidente de la República. El presidente tenía otro mecanismo constitucional que era la muerte cruzada, y con eso pues se llamaba a elecciones anticipadas. En los dos casos íbamos a tener elecciones anticipadas. Es decir, lo que buscábamos era invocar la democracia para que el pueblo, en este caso pues, pudiera elegir nuevamente al mismo gobernante en el caso de ser candidato, o elegir una opción por las equivocaciones que el pueblo mismo cometió en el momento en que no leyó su plan de trabajo, en el momento que escuchó a una prensa que solamente ataca a una clase política o a un sector de ideología política. Y eso nosotros lo hicimos justamente pues queriéndolo resolver en democracia. Teníamos nosotros los votos de nuestra bancada, pero hacíamos una invitación al resto de las bancadas a fin
de que se termine esta protesta social, a fin de que ya no hayan muertos, que no hayan heridos, es decir, que se baje los índices de violencia y que vayamos a las urnas para que en democracia el pueblo tenga la oportunidad de elegir a su gobernante. Y en ese sentido, pues, entendíamos que era un riesgo que no pudiéramos tener los votos, pero había que asumir una postura. Y esa postura es la de, respetando la Constitución y el marco jurídico vigente en el país, se pudiera buscar una alternativa de salida, considerando de que el gobierno pretendía apagar el fuego con gasolina. Vean, yo no sé quién será el asesor del gobierno, pero seguramente si no hubiesen metido preso ahí al señor Issa, esa movilización probablemente se hubiese terminado en 24 o 48 horas, porque el paro no empezó tan fuerte como terminó, lo que provocó una implosión social, sobre todo en el sector de la Sierra y la Amazonía, fue la detención arbitraria y abusiva al señor Issa por parte del gobierno. Abogado, ¿cómo le va? Bueno, el gobierno ha dicho que ellos han salido fortalecidos. Y bueno, hay muchos actores políticos que dicen que justamente UNES termina blindando al gobierno. O sea, bloqueó prácticamente una opción constitucional que era la muerte cruzada. Sabiendo que no habían los votos, ustedes se fueron por la muerte cruzada. Bueno, nosotros no hemos bloqueado absolutamente nada, Jaime. Lo que buscábamos era una alternativa constitucional como salida para que dejen de existir muertos, dejen de existir heridos y que en democracia, en las urnas, se puedan resolver las cosas. Yo creo que quien blinda el gobierno es el Partido Social Cristiano, es la bancada de la Izquierda Democrática, algunos de Pachacuti, los votos que justamente no estuvieron en el Parlamento ecuatoriano para darle una salida democrática a la crisis que vivía el pueblo. Ahí está el bloqueo. Aquí los responsables de que el gobierno se siga manteniendo son la bancada legislativa del Partido Social Cristiano, Pachacuti, Izquierda Democrática y BAN. Esas son las bancadas que han blindado al gobierno nacional. No solamente en esta última estrategia de poder resolver una crisis como la que vivíamos en Ecuador 18 días, sino también en otras donde se dicen que, bueno, hay acuerdos de alguna naturaleza. Ya en los próximos días, en las próximas semanas, seguramente veremos cambios de gobernadores, ministros, que seguramente son parte de ese acuerdo por debajo de la mesa, que no fue público como lo hicieron los compañeros de la CONAIE. E incluso, Víctor, hablan de un pacto UNES-gobierno por esta situación de la muerte cruzada. Ayer conversábamos con el doctor Augusto Tandazo y justamente él nos hablaba de que en realidad hay un pacto, no sé, pero bueno, hay algunos actores que nos hacen ese tipo de comentarios, que podría ser que hubo un pacto, que UNES agotó esa opción constitucional sabiendo que no había los votos. A ver, si tú ves a la familia ecuatoriana luchando por mejores días, si tú ves que la delincuencia en este país es el pan nuestro cada día, si tú ves que los sicariatos son el pan nuestro cada día, y a eso le aumentas una implosión social en la protesta legítima, justa de los compañeros indígenas, tienes que buscar un mecanismo de solución. Aquí quienes han blindado y seguramente tienen el acuerdo. Víctor, perdón que le interrumpa, buscarlo siempre y cuando tengo los votos, pues si no hay los votos, tengo que abortar ese mecanismo. Bueno, Jaime, el llamado estuvo de parte nuestra a todas las bancadas. Por eso justamente se llegaron a tener 82 votos. El asunto aquí está en no quién presenta o quién agota un recurso constitucional. El asunto está en quiénes son los responsables para que ese recurso constitucional no se dé. Y ahí están claramente señalados los responsables. Revise la lista de cuáles fueron los asambleístas que no votaron por una salida democrática, de llamar elecciones anticipadas ante una crisis, una grave crisis y conmoción social que fue decretada por el propio presidente de la República. Entonces, aquí los que tienen acuerdos y han sido claramente identificados son los asambleístas que pertenecen a esas bancadas legislativas que no votaron justamente por esa salida de la institución del presidente. Ellos son los responsables de que no se haya podido concretar el tema de la institución del presidente y poder ir a las urnas para que en democracia
el pueblo pueda elegir nuevamente a sus autoridades. Bueno, vamos a seguir con esta entrevista y cambiando un poco el tema. ¿Qué le espera a este gobierno en los próximos 3 años? Cuando tiene una asamblea en contra, ¿tiene acuerdos en este momento con la dirigencia de la CONAIE y las organizaciones sociales? Firmó un acuerdo. Mi pregunta es, ¿será que va a cumplirle a la CONAIE, al pueblo ecuatoriano, después que firma un acuerdo y el presidente de la República incluso no aparece en la firma de esos acuerdos? ¿Ustedes creen que el presidente va a cumplir con los ecuatorianos o no? Bueno, en lo personal, yo considero que el presidente no ha cumplido con muchas cosas. Entre aquello, su plan de gobierno, donde prometió resolver los problemas del país en 100 minutos, y muchas otras ofertas de campaña que hasta el momento se han cumplido. Vemos un gobierno que, a pesar de que tiene el precio del petróleo por sobre los $100, no hace absolutamente nada de obra. Por el contrario, tampoco aumenta el presupuesto en materia de salud, de educación, de seguridad, de bienestar social. Es decir, es un gobierno que solamente gobierna para una clase social, probablemente ese 2% acomodado del país, que es en el mundo de los empresarios, de los banqueros, etcétera. Son los que están prosperando en estos tiempos del gobierno delincuente, como ellos se denominan. Aquí hay que estar vigilantes, Jaime, porque la CONAIE ha manifestado de que en 90 días deben de cumplirse el acuerdo que se firmó de manera pública. Y esto no debe ser solamente un tema de la CONAIE, debe ser también un tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación como Ecuador en Directo, que es un medio de comunicación imparcial, objetivo, que busca tener opiniones de diferentes corrientes o tendencias políticas. No así la prensa hegemónica, que solamente tiene parcializada la opinión y que vemos que desde sus entrevistadores y desde sus comentaristas dan una opinión siempre sesgada a favor de defensa del gobierno. El gobierno ha dicho y el presidente ha dicho que toca reconciliarnos en este momento a los ecuatorianos. Pero ¿cómo nos reconciliamos si siguen altos los precios de los productos de la canasta básica? Si siguen asesinando a las personas por muertes violentas tipo sicariato. Si la delincuencia común sigue haciendo de las suyas en las diferentes ciudades, cantones, parroquias, comunidades del país. Si no hay empleo en este país, no hay oportunidades, no hay fomento a la productividad, no hay crédito oportuno para el agro. Entonces, ¿de qué reconciliación está hablando el gobierno en este momento, en ese tal llamado a la paz? ¿Cómo puede ser un país que pueda vivir en paz mientras que se está desangrando en sus calles, producto del crimen común que ha aumentado, producto de las muertes violentas y que no son atendidas por las instituciones del Estado? Aquí hay que estar celosos guardianes no solamente de los 10 puntos de la CONAIE, sino también de los problemas que aquejan a la sociedad. La falta de empleo, la falta de crédito, la falta de seguridad, la falta de acceso a la universidad, el aumento al presupuesto en salud, en educación, en bienestar social. Esas cosas son las que nos llaman a estar vigilantes de que el gobierno cumpla. Porque cuando un pueblo elige a un gobernante es justamente para que pueda satisfacer las necesidades que ese pueblo atraviesa. Víctor, ¿cómo quedaría la asamblea en este momento? Bueno, UNES puso las cartas sobre la mesa, no tuvo el apoyo, pero ¿cómo ve usted la asamblea en este momento, sabiendo que podríamos decir que está dividida, ¿no? Pensábamos que había una nueva mayoría, que había oposición al gobierno, no porque les caiga mal el gobierno o por algo que tengan contra el presidente, sino por las acciones que están tomando. Pero ¿cómo queda la asamblea? ¿Cómo se visualiza la asamblea en estos momentos? Queda con un índice de aceptación muy bajo, es una asamblea que causa vergüenza, con honrosas excepciones de legisladores. Los índices de aceptación probablemente están similares al extinto Congreso de la República del Ecuador, pero eso se debe no solamente a las decisiones de los legisladores, se debe justamente pues a ese entramado que se fraguó antes de las elecciones generales del 2021. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo al cambiar el método de asignación de escaños. Sabían que un presidente no iba a tener mayoría en la asamblea.
sabía que no teniendo mayoría en la Asamblea iban a tener dificultades en cuanto a la aprobación de leyes. Y eso lo hicieron porque creyeron que el correísmo iba a ganar la presidencia y no querían darnos a nosotros estabilidad para gobernar. Ahora, ellos están tomándose una cucharada de su propia medicina y ahí vemos las consecuencias. Una clase política prostituida que está simplemente a merced del gobierno en el toma y dame, canjeando ministerios, canjeando puestos de trabajo como gobernadores, directores de salud, etcétera. Es decir, una asamblea similar a la que tuvo Moreno en su gobierno. Abogado, pero hay otras medidas constitucionales aún, porque a pesar de que el paro terminó y que se llegó a un acuerdo, lo que sí se ha podido evaluar es la resistencia del pueblo. El pueblo está descontento con el presidente, se siente engañado, siente que le ha mentido y aún hay otras normas constitucionales como la revocatoria de mandato. Ustedes como UNES o como bancada o la dirigencia de UNES Guayas, ¿pensaría en apoyar esta acción de revocatoria de mandato? Pero por supuesto que sí. A ver, el mecanismo constitucional existe y cualquiera que sea ese que esté cercano al pueblo a mejorar sus condiciones de vida, a mejorar sus días en estos momentos tan difíciles post pandemia, siempre vamos a estar nosotros al lado del pueblo, siempre vamos a buscar soluciones democráticas, a diferencia de algunas agrupaciones políticas que en el pasado derrocaban presidentes, posicionaban presidentes interinos, eran parte de un complot político solamente por sus intereses y que ahora defendieron justamente a un presidente que tiene un bajo margen de aceptación y de credibilidad. A diferencia de esa bancada legislativa, me refiero a los socialcristianos, nosotros vamos a estar siempre del lado del pueblo ecuatoriano. Y si la revocatoria del mandato es una opción para poder darle la oportunidad de que el pueblo en democracia elija a sus nuevos gobernantes, considerando que el actual no cumple con su rol, con su mandato y con su plan de trabajo, vamos a estar ahí apoyando justamente esa revocatoria de mandato. Lo vamos a hacer porque siempre hemos creído en la democracia, siempre hemos considerado que el pueblo merece oportunidades democráticas para poder resolver la crisis que el mismo pueblo cuando se equivoca las elige. Víctor, ¿por qué el Partido Social Cristiano apoyó la destitución de Guadalupe Llori y no apoyó la destitución del presidente Lasso? Bueno, esa es una pregunta para los legisladores del Partido Social Cristiano. ¿Y por qué considera usted que puede pasar eso? Bueno, porque a la bancada del Social Cristiano siempre están buscando cómo favorecerse de las decisiones políticas. Les importa poco el pueblo, les importa poco que el pueblo pase hambre, que el pueblo esté inseguro, que asesinen a las personas en las ciudades. Sin embargo, son especialistas en blindar las ciudades, tomarse aeropuertos, cerrar las carreteras para no dejar pasar a los manifestantes. Eso ha sido claramente demostrado y yo creo que ahí la respuesta la tienen los legisladores del Partido Social Cristiano para saber cuáles eran las prebendas o intereses a fin de poder destituir a una presidenta de la Asamblea que en realidad causaba vergüenza por sus actos y omisiones, y no así con un presidente que ellos apoyaron. Recuerden que son responsables del triunfo de Guillermo Lasso, recuerden que ellos en alianza fueron candidatos con Guillermo Lasso y en este momento pues seguramente deben haberse reconciliado, pero seguramente pues a favor de esa clase política, no a favor del pueblo ecuatoriano como siempre ha sido nuestra característica. Víctor, pasemos a otro tema. Usted como dirigente de UNES Guayas, UNES ya tiene los cuadros para las alcaldías, acá en la provincia del Guayas, para prefectura del Guayas, concejalías, o todavía están buscando cuadros. Nosotros estamos en estos momentos al interior de la organización política en conversaciones, buscando nuestros mejores cuadros, nuestros mejores perfiles, no solo al interior de nuestra organización política, sino también por fuera de ella. Muestra de aquello, por ejemplo, nuestro precandidato a la alcaldía de Guayaquil, Aquiles Álvarez, un joven con rostro nuevo en la política ecuatoriana, que tiene el deseo de servir a su ciudad y que nosotros hemos considerado que cumple con el perfil para poder presentar una nueva propuesta a los guayaquileños. De la misma manera, podríamos decir
que hemos decidido por Marcela Guiñaga que sea nuestra candidata a la prefectura de Guayas, en Milagro por Pedro Solines, en Daule Víctor Medina, y en ese sentido vamos a seguir nosotros proponiendo los nombres de los militantes adherentes que nacen de la Revolución Ciudadana, como en el caso de Marcela, como en el caso de Pedro Solines, en el caso de Víctor Medina, y algunos otros compañeros que pudieran estar en la organización política como invitados a fin de presentar opciones y alternativas democráticas para poder ganar las elecciones seccionales del 2023. Víctor, ¿no había un acuerdo en que UNES iba a apoyar la candidatura de Jimmy Jairala para las elecciones para la alcaldía de Guayaquil? ¿Qué pasó con ese acuerdo? ¿Se rompió? Bueno, nosotros a Centro Democrático y a Jimmy Jairala le tenemos mucho aprecio, mucha gratitud. Nos permitió participar en las elecciones generales del 2021, después de la implacable persecución política que hemos sufrido como organización durante muchos años, prácticamente 5 años. Y esa gratitud va a estar siempre ahí. Pero hay cosas que en política no se pueden lograr. Yo deseo aún, como persona, como Víctor Medina, deseo que exista la alianza 1-5. Nos fortalecería muchísimo llegar a acuerdos, pero entendemos que Centro Democrático también tiene sus decisiones propias. Y ahí ha decidido mandar a su candidato propio, Jimmy Jairala, como precandidato a la alcaldía de Guayaquil, y entiendo que el señor Vanegas es el candidato a prefecto de la provincia de Guayas. Ante aquello, las dos organizaciones políticas tendrían candidatos propios y haría bastante difícil una alianza política en las próximas elecciones de 2023. O sea, ¿quién rompió el acuerdo aquí? ¿Me da a entender que Centro Democrático? Bueno, yo creo que más allá de quién ha roto el acuerdo, podríamos decir que existen coyunturas. La coyuntura del 2021 que ya pasó y la coyuntura del 2023 que tienen intereses propios de cada organización política. Centro Democrático decidió en sus primarias, en sus bases, lanzar la candidatura de Jimmy Jairala. Nosotros siempre estuvimos prestos a apoyar esa candidatura, pero sin embargo Centro Democrático decidió lanzar su candidato a prefecto, sabiendo que nosotros teníamos nuestra candidata a la prefectura de Guayas, y bueno, ante aquellas decisiones, pues, aunque no se haya declarado públicamente rota esa alianza, se cierran mucho las posibilidades de una alianza 1-5 en las elecciones seccionales de 2021, producto de las decisiones propias de cada organización política, ¿no? Correcto. Estamos dialogando con Víctor Medina, dirigente provincial de UNES Guayas. O sea, ya no hay posibilidades de conversaciones, tal vez, Víctor, porque ya UNES tiene su candidato para la alcaldía de Guayaquil. Siempre hay oportunidades para conversar, querido Jaime. Siempre. Tú sabes que la política es como en el fútbol, hasta que no pitan los 90 minutos, siempre puede haber opciones de un gol. Y no estoy diciendo que vamos a golear ni a Aquiles, ni a Marcela, ni a Jimmy. Pero siempre hay, en este caso, oportunidades de poder dialogar, pero claramente está definido que las dos organizaciones políticas tienen sus precandidatos a la alcaldía. Ante aquello es muy complicado llegar a una alianza política de cara al 2023, al menos para la prefectura y la alcaldía de Guayaquil. Podría ser que fuéramos en alianza en algunos otros cantones. Eso no está descartado, por ejemplo. Pero con esto le dan la posibilidad para que siga gobernando la ciudad de Guayaquil el Partido Social Cristiano, porque si no hay una alianza, sabemos que ustedes prácticamente, aquí se está dividiendo la votación tanto para Jimmy Jairala y para el candidato de UNES. Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano y el pueblo guayaquileño, sobre todo, van a tener posibilidades de poder elegir a sus gobernantes. Si consideran que el Partido Social Cristiano, con su modelo exitoso, entre comillas, no debe continuar, tienen dos opciones. Puede ser Jimmy una opción o puede ser Aquiles Álvarez. Nosotros vamos a hacer campañas por Aquiles, indiscutiblemente, y Centro Democrático con su propio candidato. Yo considero que lo que sí tienen los guayaquileños es opciones para poder escoger a sus gobernantes. Ya depende de cada candidato, de cada organización política, poder conversar, llegar a los barrios populares, al Guayaquil invisibilizado, a fin de poder captar el voto popular y poder ganar las elecciones. En política no está todo dicho. Yo no daría por hecho de que el Partido Social Cristiano, con estas decisiones de UNES o de Revolución Ciudadana y de Centro Democrático,
yo no doy por hecho que ellos sean los ganadores de la contienda electoral 2023. Por el contrario, creería que los guayaquileños tienen opciones para poder escoger bien a su próximo gobernante local. Víctor, ¿cómo están en términos generales ustedes a nivel de Guayas? ¿Creen tener posibilidades de abarcar la mayor cantidad de alcaldías? Nuestro reto es superar las expectativas del 2014. En el 2014 nosotros ganamos 14 alcaldías en la provincia y queremos por lo menos ratificar ese triunfo, esas 14 alcaldías 25. Yo creería que podríamos ir un poco más allá. La corriente correísta, como nos denomina la prensa, ha crecido, se ha fortalecido, y en ese sentido, desde el sector rural, porque recuerden que Guayas es el sector más importante, con mayor votación en el sector rural, donde se eligen 24 alcaldías. En ese sentido, yo considero que los ciudadanos tienen oportunidades para poder escoger a los mejores cuadros, que seguramente son los representados en nuestra organización política, Lista 5, la lista de Correa, Revolución Ciudadana, y vamos a esmerarnos en escoger bien a nuestros cuadros, a fin de poder tener cómo resolver las necesidades desde los territorios. Recuerden ustedes, por ejemplo, Daule es capital arrocera de los ecuatorianos, pero es solamente el membrete. No hay apoyo al agricultor, no hay apoyo al arrocero, no hay incentivos a la agroproducción, es decir, no tenemos semillas certificadas, no hay kit agrícola, no hay urea subsidiada, no hay capacitación, no hay crédito oportuno. Pero sin embargo somos la capital arrocera. En el gobierno de Moreno se decidió cerrar la Unidad Nacional de Almacenamiento, que era la que regulaba en el mercado el precio de sustentación. En el gobierno de Correa el precio del arroz nunca bajó de $35. Sin embargo, en el 2020, en el 2021, llegamos a tener el precio del arroz en $19 y no había quien lo compre. Pero se debe también a la falta de oportunidades y capacitación. Ahí desde la alcaldía, desde la próxima alcaldía, seguramente la alcaldía de Víctor Medina, vamos a poder gestionar valores agregados. Si tenemos que invertir recursos públicos, por supuesto que lo haremos, y lo haremos para dinamizar la economía, la microeconomía de los hogares, que es el núcleo de la sociedad, desde las mujeres, para que puedan ser también el sostén económico de las familias rurales. Desde ahí va nuestra propuesta, también de la mano en el tema de seguridad, en el tema de deporte, en el tema de turismo. Es decir, en este momento en los recorridos, nuestros precandidatos están justamente conversando con el pueblo a fin de, entre tantas necesidades, tener clara la hoja de ruta de cuáles son las prioridades que tenemos que atender. Por ejemplo, Daule tiene que atender el tema de inseguridad. El 93% de los dauleños se siente inseguro. En segunda matiz, podríamos decir que le preocupa mucho el alto costo de la canasta básica familiar, es decir, los productos de primera necesidad. El tercer elemento que los dauleños nos dicen es el tema de salud. En el hospital de Daule no encontramos ni siquiera paracetamol, que era la más criticada en el gobierno de Correa. No existe ni siquiera la paracetamol. En ese momento tenemos 3 urgencias que debe atender el gobierno municipal y lo vamos a asumir, lo vamos a atender. Muchos podrán decir, y algunos alcaldes han dicho, es que no es competencia el tema de seguridad, no es competencia el tema de salud. Sí, pero es competencia de la autoridad municipal hacer gestión, porque la administración pública no es solamente gastar los recursos municipales en obra fría como el hormigón, como el asfalto, el adoquín de color. No, es también poder decir, hey, yo quiero una policía municipal equipada que pueda fortalecer el plan integral de salud en nuestra comunidad. Yo puedo también poder ayudar al sistema de salud precario, deficiente, para que nuestros ciudadanos puedan ser atendidos en el sistema integral de salud. Y en ese momento diversificar también la microeconomía, pudiendo dar mayores oportunidades de producción, o al menos variedad de producción, y que no sea solamente el arroz como el eje motriz de la economía, por ejemplo, en el Cantón Daule. Abogado, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. A ustedes muchas gracias y siempre a la orden. Bendiciones. Gracias al abogado Víctor Medina, dirigente provincial de UNES,
y precandidato a la alcaldía de Daule.